Es un mensaje este proyecto de ley que viene con la media sanción del Senado y lo quiero empezar con un término que está relacionado con el cuento de Caperucita Roja y el lobo. Las entidades financieras, formales, no formales, y digo Caperucita Roja y el lobo porque en el cuento de Caperucita Roja el lobo le dice: Caperucita, ¿estás? Y Caperucita se sorprende y va hacia la casa del lobo. Y el lobo se la va a comer. Esto pasa con las entidades financieras formales, no formales y los usuarios bancarios formales de las entidades financieras, de los prestamistas estos de la calle Las Heras y de aquellos que hoy, desde la web, desde la red, han generado las billeteras virtuales. Entonces, yo hago este cuento por lo que quiero exponer acá. Es decir, el objetivo del proyecto tiene un mensaje claro, evidentemente, que todas las fuerzas políticas le queremos dar a nuestra sociedad, que es el cumplimiento de nuestro orden constitucional que tantas veces hablamos y que, por vaya a saber la razón que fuere, hoy nos estamos poniendo de acuerdo. Hay ley vigente en la Argentina, que son el artículo 42 de la Constitución de la Nación, el artículo 75, que se establece cómo debe funcionar el derecho de los usuarios y consumidores, en este caso, el derecho de los usuarios financieros. ¿Cómo se complementa la legislación que rige en nuestra Argentina? Porque esto es legislación de la Nación. ¿Y qué involucra a nuestra provincia? Pero ¿qué pasa? Tenemos que ser cautos. ¿Por qué? El derecho de los usuarios y consumidores, plasmado en el orden constitucional, que es la única ley vigente, transparentó la ley 24.240, que es la ley de defensa de los consumidores, en el año 1993, es decir, anterior a la sanción de la nueva Constitución de la Argentina en el año 94, y en el año 2015 la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. Todo ese plexo de normas se encuentra en una pirámide en donde la punta de ese vértice es la Constitución de la Nación y la aprobación de los tratados internacionales sobre derechos humanos y el reconocimiento del derecho de los usuarios y consumidores como un derecho humano. A partir de eso y de esa legislación que rige en nuestro país es que nos encontramos frente a un sistema que tiene que proteger el derecho que tenemos los usuarios financieros. Pero hablando de Caperucita, el lobo, que por ahí puede resultar hasta capcioso, yo quiero hacer una breve reseña desde lo legal siempre. ¿Cuál es la diferencia de decir que se modifica el artículo, ya me olvidé hasta el número, el artículo 4 quinque, y que en esa reforma se diga, para que la miembro informante sepa que estamos en el mismo camino, no es lo mismo que se diga siempre que existe un contrato bancario a que exista una relación de consumo financiero. ¿Por qué? Porque si hay una relación, si hay un contrato bancario, hay un tema de derecho civil, paritario, entre partes, cuyas consecuencias son que el proveedor ya no es el proveedor que tiene deberes, sino que tiene obligaciones con la otra parte. Y se deriva una cuestión de tipo de derecho civil. Pero cuando decimos que ese proveedor está en una relación de consumidor financiero, ya no hay un contrato que genera obligaciones, sino que hay un deber de cumplimiento porque justamente se trata del orden público que intenta resguardar lo que decimos sistemáticamente el artículo 42 y los tratados internacionales sobre los derechos humanos. Esa es la diferencia. Por eso decía yo, ¿por qué estos proveedores financieros, que generalmente son bancos muy formales, estamos hablando del Banco Nación, de los privados grandes que conocemos, Santander, Superville, y que miles de problemas tienen con sus usuarios,
Después tenemos los bancos no tan grandes. Yo no soy muy amante de los bancos, pero bancos más chicos, que nadie los conoce, Banex, que también son formales, pero más chicos. Después están las financieras formales y las financieras informales y los prestamistas, que tienen carteles a la calle, que tienen código de descuento en muchos y muchas trabajadoras del sector público y privado, de donde les manotean el cobro de las cuotas. Es decir, todos sabemos. Y todos hoy tienen billeteras virtuales. Estas billeteras electrónicas que permiten el juego, online sobre todo, están devastando a muchas y a muchos niñas y niños que están en situación de vulnerabilidad y de extrema vulnerabilidad, en donde el control parental es muy difícil. Por eso yo decía, y ya algún colega seguramente se va a referir a este tema del objetivo de la ley, pero acá el punto es eso que yo quería que se destaque. No es lo mismo que haya un contrato bancario a que haya una relación de consumidor financiero. Si hay contrato bancario, hay obligaciones que cumplir entre partes. Si hay relación de consumidor financiero, hay una relación en la que hay un proveedor que tiene deberes mucho más gravosas que las obligaciones entre partes de un contrato, y a su vez, si no cumple con sus deberes, por ejemplo, esta reforma, va a tener la posibilidad de que quien tome cartas en el asunto se le puedan imponer, como dice el artículo 8 bis de la 24240 a la que hacía referencia la miembro informante, la sanción del daño punitivo, la multa civil y otras sanciones que trae aparejado el incumplimiento de deberes. Entonces, en lo general, desde nuestro bloque, vamos a acompañar obviamente este proyecto y no voy a dar los fundamentos porque lo darán otros colegas, y en particular vamos a proponer 3 modificaciones de terminología. La primera de ellas, yo por ahí, si la secretaria legislativa, bueno, lo puedo leer yo, secretaria, sí, bien. El artículo 44 quinque nosotros proponemos que sea redactado de la siguiente manera con 3 modificaciones. En el caso de modificación, relaciones de consumidor sobre servicios financieros. Después más abajo, y en cuyas relaciones de consumidor. Y el tercero, el proveedor le deberá permitir al usuario financiero. Y fíjense cómo cambió el texto de la ley y las consecuencias que se derivan del cumplimiento o incumplimiento de los deberes que impone la norma de orden público constitucional que rige en nuestro país. Versus que si quedara la redacción original, el contrato genera obligaciones entre partes y no la sanción por el incumplimiento de los deberes. ¿De qué? De permitir el acceso, de dar el derecho a la información, de cuidar la salud, porque cuando hablamos de la salud no es solamente la salud del resfrío y los mocos de la nariz, sino que estamos hablando de la salud psíquica de aquellas personas que caen, de caperucitas que caen en la boca del lobo, que la llama al juego, a la ludopatía y a todo lo que se deriva del juego, sobre todo online. Entonces la virtud va a estar en que esta ley que vamos a aprobar hoy tenga esta pequeña modificación que va a permitir que ya los proveedores financieros de cualquiera del estamento tenga deberes y no solamente obligaciones. Y que cuando no cumpla con esta norma, se le puedan imponer las multas civiles, el daño punitivo y todas las sanciones que no experimentarían si acá dijere contrato. De esta manera es nuestra posición desde nuestro bloque y de nuestro interbloque, por lo que proponemos